Aquí tenemos nuestro video que corresponde a nuestra unidad 5 de nuestro curso de huerta orgánica, donde vamos a estar viendo acerca de los conceptos claves dentro de la huerta y los tipos de siembra. Vamos a escuchar mucho cuando hablamos de huertas la palabra semillero o almácigo. Un semillero o almácigo es un sitio donde se siembran los vegetales o un lugar donde se guardan las semillas. Sería un paso previo para resguardar a nuestras semillas para que puedan germinar y posteriormente trasplantarlas a su lugar definitivo dentro de la huerta. ¿Para qué utilizamos un semillero? Principalmente para proteger a nuestra semilla y a su posterior plantín de temperaturas a lo mejor muy frías o queremos asegurar una germinación correcta de nuestra hortaliza, entonces utilizamos un semillero de manera a tener un mayor control de la forma en la que va germinando y sobre todo protegerla de climas adversos que pudieran afectar su germinación. Germinación. Este término es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Nosotros al tener una semilla, lo que buscamos es que esa misma germine. Entonces ese término significa la obtención de una planta, ¿sí? Es un proceso por el cual esa semilla me va a dar una planta y posteriormente la planta va a ir dando sus brotes y frutos. Y el término brote es el nacimiento de una planta cuando ésta da sus nuevas hojas o flores. Una planta brota o nace a la vida generalmente a través de semillas. Entonces, estuvimos viendo ya tres conceptos que van muy ligados. Uno es el semillero, que es el lugar donde depositamos nuestras semillas para protegerlas, para que puedan crecer en un ambiente más controlado, protegidos de temperaturas adversas, para que puedan germinar, ¿sí? Para que pueda dar nacimiento a una nueva planta y pueda dar el nacimiento de esa planta que es el brote, ¿sí? Luego tenemos el concepto de sustrato. El sustrato es el medio o material en el que crecen las plantas. Un ejemplo de sustrato es el compost que estuvimos haciendo. El sustrato no es lo mismo que la tierra simple de jardín, porque cuando nos referimos a sustrato, nos referimos a un material que aporta nutrientes, ¿sí? Que enriquece muchísimo la tierra y que permite ofrecerle a la planta las condiciones favorables para que pueda crecer. Entonces no hay que confundir sustrato con tierra porque no es lo mismo. Y cuando hablamos de la elaboración de semilleros, lo ideal es utilizar un sustrato. Existen en el mercado mucha cantidad de sustratos, pero obviamente ya tendrían un costo, ¿verdad?, de adquisición, y nosotros por eso, como dentro del curso nos enfocamos más al reciclaje, al aprovechamiento de residuos orgánicos, estuvimos haciendo nuestro compost. Pero sí es importante que sepan de que existen sustratos para jardín, para huerta, que se comercializan. Pero con un buen compost elaborado y logrado de buena manera, siguiendo las recomendaciones que ya estuvimos viendo, es un medio ideal para poder utilizar tanto nuestro semillero como también posteriormente en el lugar definitivo en donde vamos a trasladar nuestra planta dentro de la huerta. Vuelvo aquí van a ver las palabras que dice perlita, compost que ya conocen, fibra de coco, humus de lombriz, son otros tipos de sustratos, ¿sí? Que también se utilizan, pero como les dije ya tiene un costo a veces un poquito más elevado, pero sí son sustratos que se encuentran en el mercado y que también son utilizados. Tipos de siembra que podemos ver dentro de la huerta urbana. Existen dos tipos de siembra: la siembra indirecta o en semillero o almácigo, ¿sí? Son lo mismo los tres. O la siembra directa, ¿sí? Vamos a ir viendo
a qué se refieren cada una. Cuando hablamos de siembra indirecta, o en semilleros o en almácigos, eso es importante, que quiero que entiendan que los tres conceptos son lo mismo, porque a veces en algunos materiales pueden encontrar semilleros, otros siembra indirecta, otros siembra en almácigos, entonces eso puede ser motivo de confusión, entonces tengan en cuenta que son lo mismo. Este tipo de siembra se utiliza cuando queremos proteger a las semillas de condiciones meteorológicas adversas, como estuvimos diciendo, o poco propicias para su germinación y crecimiento. También cuando queremos aumentar las probabilidades de germinación cuando las plántulas son más delicadas, ¿sí? Entonces, es una forma de poder controlar mejor su proceso de germinación y sobre todo protegerla, como dice aquí, de climas adversos. Ejemplo, las semillas de tomate, locote, que lo ideal es que sean trasplantadas o sembradas recién a partir de primavera. Entonces, lo ideal sería, ahora como estamos a lo mejor en invierno, poder iniciar nuestra siembra indirecta en semilleros de las semillas, tanto de tomate como locote, para poder trasplantarlas en primavera dentro del huerto en su lugar definitivo, ¿sí? Cuanto más pequeñitas sean las semillas, cuanto más delicadas sean, siempre van a ser mejor que puedan ser sembradas primeramente en un semillero para posteriormente poder ser trasplantadas a la huerta. ¿Qué ventajas nos ofrece la siembra en semilleros? Adelantar la fecha de siembra. ¿Por qué estamos adelantando la fecha de siembra? Porque a lo mejor, como les dije, podemos empezar en invierno una siembra que tendría que empezar recién en primavera o en verano, y nosotros ya nos estamos adelantando haciendo ese sembrado en nuestro semillero, que nos va a permitir proteger a nuestra semilla y poder trasplantarla nada más ya directamente cuando llegue el momento. Favorecer la germinación de la semilla con control tanto de temperatura como de humedad. Aprovechar el espacio del huerto mientras la planta se desarrolla en el semillero. Cultivar variedades menos comerciales o locales. Y aprender cómo es la germinación de la planta, además de poder disfrutar del proceso. Como les había mencionado, el proceso del huerto no es algo mágico, lleva su proceso, requiere de mucha paciencia. Si bien la utilización del semillero puede parecer a lo mejor que es otro trabajo más al que se suma a todo lo que ya tenemos, pero es una alternativa muy válida, sobre todo de poder proteger a nuestra hortaliza y sobre todo asegurar de que tenga un mejor crecimiento. Los tipos de materiales que podemos utilizar para hacer nuestros semilleros. Existen infinidad de materiales que también se comercializan en las jardineras y demás, o locales que venden productos de jardinería, pero nosotros, como les dije, vamos a enfocarnos a lo reciclado, ¿sí? Lo que yo quiero principalmente es que aquí podamos aprovechar todos los materiales reciclados que tenemos, y no tengamos esa necesidad de ir a adquirir o de gastar mucha plata comprando materiales, ¿sí? Entonces, uno de los materiales que podemos utilizar para hacer nuestros semilleros son las cajas de cartón que contienen a los huevos, ¿sí? Es un material muy válido para utilizar, ya que además muchas veces ya lo desechamos, suele ocupar mucho espacio en el basurero, y ahora podemos darle una utilidad como nuestro semillero, ¿sí? Otro material que podemos utilizar es la cajita contenedora donde hacemos los hielos, ¿sí? El cubetero de hielo también lo podemos utilizar. Un punto importante que debemos tener en cuenta cuando hacemos semilleros es que debemos hacerle orificios en la parte baja de nuestro contenedor para que sirva como aireación y también para que pueda drenar el líquido
del riego, ¿sí? Es muy importante, sea cual fuera el material que utilicemos para nuestro semillero, siempre debe ser un material que nos permita hacerle los orificios en la parte baja. También podemos utilizar los vasitos de yogur, es otra alternativa súper válida y muy práctica de poder utilizar como semilleros. Aquí les pongo por eso un ejemplo para que vean cómo pueden utilizar su ingenio y realmente cualquier material nos sirve. Aquí no hay una regla básica ni solamente algunos materiales que podemos utilizar, sino que todos son válidos. Siempre y cuando hayamos realizado una correcta limpieza del elemento que vayamos a utilizar, secado bien y luego ya proceder a hacerle los agujeritos para utilizar como nuestro semillero. Las cáscaras de huevo también son una alternativa válida. ¿Cuáles serían a lo mejor los inconvenientes que tenemos al utilizar la cáscara de huevo? Que es un poco más delicada hacerle la abertura en la parte baja para que pueda drenar el líquido, ¿sí? Ya que tendríamos que utilizar eh, apenas la puntita del cuchillo o también hasta un alfiler para poder hacer las aberturas, y realmente ahí tenemos que tener más cuidado porque se nos puede romper la cáscara. Pero si de por ahí quieren probar, es también una alternativa válida de poder utilizar como semillero. Además, también la ventaja que tiene la utilización de semilleros como cáscaras de huevo es que ya habíamos visto cuando hicimos el compost que forma parte de un material importante que aporta calcio a la tierra. Entonces, no serviría también como un abono extra utilizarla como nuestro semillero. Luego tenemos lo que son los conitos del papel higiénico, que también es un material súper práctico y válido de poder utilizarlo. Vamos a ver en cómo le hacemos una pequeña aberturita, ¿sí? Se hacen pequeños cortes a 2 centímetros aproximadamente a lo largo del tubo y se juntan las bocas hacia atrás, ¿sí? No se preocupen, vamos a ver un video demostrativo también de cómo podemos hacer semilleros a partir de nuestro tubito de papel higiénico. Como ven, acá la imaginación es todo, ¿sí? Todos los materiales son válidos, como le dije, siempre y cuando sea un material que les permita hacer orificios. También tenemos los vasitos de plástico, es una opción más que válida para poder emplearla. Si se fijan, aquí tenemos los palitos generalmente de helados también se utilizan para marcar, colocar el nombre de la semilla que cultivamos que sembramos, dentro de nuestro semillero, para evitar obviamente confusiones o olvidos. Algunos también colocan la fecha y el nombre de la semilla que colocaron dentro de su semillero. También es algo muy necesario de tener en cuenta a la hora de elaborar nuestros semilleros. ¿Cómo hacer un semillero, sea cual fuera el material reciclado que utilicemos? Como les había dicho, lo principal es lavar bien el recipiente. También nos sirven las cajas de cartón, las de Tetra Pak de leche. También nos sirven, como estuvimos viendo, los vasos de yogur, de algún jugo también. Los cartoncitos de jugos de frutas también sirven. Hacerle los agujeros de drenaje en la base de cada vasito o recipiente que utilicemos. Rellenar bien con el sustrato adecuado, ¿sí? Como les había dicho, lo ideal para hacer el semillero es utilizar un sustrato, que en este caso sería un compost, ¿sí? Para el semillero en sí no funciona simplemente la tierra de jardín, porque el proceso puede demorarse muchísimo. Quiere decir que nuestra semilla puede tardar muchísimo tiempo en germinar, o tal vez a veces hasta no germine porque esa tierra no tiene los aportes de nutrientes que esa semilla necesita para germinar, como si le aportaría el sustrato. Sembrar la semilla, regar un poco y colocar el semillero en una zona donde le dé el sol de forma indirecta o en la sombra, ¿sí? Ese también es otro punto a tener en cuenta. Nuestro semillero no tiene que estar expuesto a la lluvia,
¿sí? Tiene que estar, podemos tenerlo inclusive dentro de la casa, cerca de una ventana donde reciba horas de sol durante el día, pero que no sea un sol directo ni muy fuerte. Si es que a lo mejor lo vamos a tener en el patio, igual tenemos que tratar de resguardarlo y podemos cubrir con una bolsa plástica, ¿sí? Cuidando de hacer peso para que eso no vuele si es que hay viento y que pueda proteger a nuestro semillero. Entonces necesita sol, pero no de forma directa, tiene que estar en la sombra y debe estar en un lugar donde la temperatura sea lo más estable posible. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea un ambiente donde esté a lo mejor funcionando el aire acondicionado todo el día o un ambiente donde haga excesivo calor, ¿sí? Tiene que ser una temperatura que se mantenga lo más estable posible y donde tenga una entrada de sol, ¿sí? Durante el día. Y luego tenemos el segundo tipo de siembra, que es la siembra directa. Como su nombre lo dice, este tipo de siembra directamente ya se realiza dentro del huerto. Acá nos ahorramos el paso previo de realizar un semillero, de cuidar ese proceso de germinación de nuestra semilla, sino que directamente vamos a hacer nuestra siembra dentro de nuestra huerta. Generalmente se utiliza para semillas grandes, ¿sí? Fáciles de manejar y fuertes para germinar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, el zapallito, zapallo, poroto, sandía? ¿Sí? Semillas que realmente aguanten eh, ser sembradas directamente ya en el huerto y que no tengan a lo mejor un riesgo en caso de que haga mucho frío o de que haya a lo mejor lluvias muy fuertes. Entonces en ese caso podríamos utilizar la siembra directa. De hecho, podríamos aplicar la siembra directa para todo, pero siempre para todo tipo de plantas me refiero, de hortalizas, pero siempre la siembra indirecta es como una protección más que le damos a nuestra plántula, ¿sí? A nuestra semilla, de que pueda realmente germinar de forma correcta. Ir controlando ese proceso. No exponerle de golpe a lo mejor a un clima o a un ambiente que podría ser perjudicial para ella. ¿Cómo realizamos nuestra siembra directa? Retiramos el material orgánico seco que protege la tierra, eso quiere decir limpiar bien la tierra donde va a estar nuestro huerto, realizar un surco profundo a lo largo del cantero, rellenar el surco con un colchoncito de compost, ¿sí? Como se dan cuenta, el compost está presente tanto en las siembras indirectas como también en la directa. Y sobre el compost colocar nuestra semilla, cubrirla con un poco más de compost y presionar. Y volver a colocar la cobertura de material seco y regar con una lluvia fina. ¿A qué se refiere con una lluvia fina? Regar con la ayuda de un aspersor, ¿sí? A eso se refiere. Habíamos dicho que siempre la mejor forma de riego es por medio de una regadera o de un aspersor. No tirar directo el agua encima porque podríamos producir encharcamientos, además de que la semilla se podría mover de su sitio si es que el agua va con mucha fuerza sobre ella. Luego tenemos cómo producir y recolectar semillas a partir de la propia hortaliza. Pero esto, para que no sea muy confuso, lo vamos a estar explicando en el video demostrativo que vamos a tener. Las semillas, obviamente ya la podemos conseguir, pero se comercializan. Les voy a ir diciendo algunos lugares donde pueden conseguir las semillas. Realmente algunas no son costosas, pero vamos a ir viendo eso de qué lugares podemos conseguir las semillas. Pero también hay otras formas en que podemos conseguir semillas a partir de nuestra propia hortaliza. Obviamente es un proceso que demora muchísimo más, demoraría el doble de lo que va a demorar si es que utilizamos ya nuestra semilla en sí. Pero es importante que sepan
que existen dos maneras, ¿sí? Porque a veces a lo mejor no podemos comprar la semilla o a lo mejor están muy caras. Entonces nosotros mismos podemos producir nuestras semillas a partir de las hortalizas que ya tenemos. ¿Y cómo reproducir? ¿Sí? ¿Cómo reproducir una propia hortaliza que ya tenemos para que esa misma hortaliza nos pueda dar semillas? Vamos a ir viendo eso. Porque a veces vemos en internet que siembran el brote de una zanahoria y que después van a recoger zanahorias y no es así. Lo que te va a dar es la semilla de esa zanahoria para que posteriormente eso puedas sembrar y ahí sí obtener mucha cantidad de zanahorias, ¿sí? Pero eso vamos a ir viendo. Por eso quiero primero hacerles el video demostrativo y después de eso vamos a ir aclarando más dudas que puedan surgir. Bueno, hasta aquí nuestro video de la unidad 5.